Hola a todos. Continuamos con el libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 6. Las autopsias. Los 3 cadáveres estuvieron toda la noche del 27 al 28 de enero de 1993 en las frías dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia, una noche en la que innumerables teléfonos no dejaron de sonar hasta altas horas de la madrugada porque, de manera inexplicable, había que organizar un equipo de médicos para realizar las 3 autopsias. Los doctores Ross y Fenollosa, que eran los 2 forenses de los juzgados de Alcira y quienes tendrían que haber realizado las necropsias, no debieron considerarse lo suficientemente preparados para ello y decidieron solicitar ayuda a varios colegas. Hay que tener en cuenta que estos 2 jóvenes médicos llevaban escasos meses como forenses interinos, es decir, oficialmente sin plaza en los juzgados, y habían accedido al puesto gracias a una bolsa de trabajo. Sin embargo, e inexplicablemente, el doctor Ross se había negado a aceptar la colaboración del prestigioso catedrático don Luis Frontela. En una conversación telefónica mantenida cuando los cadáveres acababan de ser bajados desde La Romana hasta el cuartel de Yombay. ¿Por qué? Nadie conoce el motivo, pero desde el mismo instante de la aparición de los cuerpos de las 3 niñas, como lo demuestra que se pusiera por escrito en el acta de la secretaria del juzgado, levantó a mano junto a la fosa, alguien había decidido que tenían que ser 6 los forenses que realizarían la autopsia, en lugar de 2, como suele ser habitual. Poco antes del amanecer, la lista de los médicos participantes iba a quedar constituida de la siguiente manera: Francisco Ross Plaza, licenciado en Medicina, médico forense interino de los juzgados de instrucción número 2, 4 y 6 de Alcira, Valencia. Manuel Fenollosa González, licenciado en Medicina, médico forense interino de los juzgados de instrucción número 1, 3 y 5 de Alcira, Valencia. Doctor Alejandro Font de Mora Turón, doctor en Medicina, profesor titular de Patología General y Propedéutica Clínica en excedencia, médico forense de los juzgados de instrucción números 7 y 19 de Valencia, director del Instituto Anatómico Forense de Valencia. Doctor Verdú Pascual, doctor en Medicina, profesor titular de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de Valencia, médico forense en excelencia. Doctor Rafael Vincent García, licenciado en Medicina, médico forense de los juzgados de instrucción números 6 y 8 de Valencia. Doctor José Delfín Villalaín Blanco, doctor en Medicina, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Valencia, especialista en Medicina Legal y Forense. Quedaba por decidir quién iba a ser el encargado de dirigir las autopsias. La lógica y la tradición hacían suponer que tendría que ser el doctor Ross, como titular del juzgado encargado de investigar el caso, quien tendría que hacerlo. Sin embargo, esta idea se desechó sin que se conozca el motivo. También estaba la posibilidad de que lo hiciera el profesor Villalaín, ya que era el de mayor categoría académica de todos ellos, al ser catedrático de Medicina Legal, pero tampoco ocurrió así. Probablemente influyeron en esta decisión los numerosos escándalos que han jalonado la trayectoria profesional del doctor Villalaín. Hay que tener en cuenta que, entre otros casos, el forense Villalaín fue perito de la defensa de los funcionarios de prisiones que mataron a golpes al preso anarquista Agustín Rueda y también perito de la defensa de los guardias civiles del caso Almería. En ambos casos, el doctor Villalaín defendía la inocencia de los que posteriormente fueron condenados, los funcionarios de prisiones y los guardias civiles. Buena muestra de ello es que la siguiente información, publicada por el diario El País el 8 de enero de 1988, bajo el título Contradicciones entre los peritos sobre las causas de la muerte de Agustín Rueda. El tribunal mostró su perplejidad ante la discrepancia entre los peritos sobre las cuestiones técnicas médicas, especialmente en la muerte de Rueda. Los 2 médicos propuestos por la defensa, José Delfín Villalaín
y Ángel Fernández Gaitán reconocieron que en ningún momento vieron el cadáver de Rueda ni las lesiones de los otros presos y que sus afirmaciones se basan únicamente en las fotografías que figuran en el sumario y en los informes redactados por los forenses Gregorio Arroyo, que asistió con el juez al levantamiento del cadáver, y Domingo Sastre, a los que contradicen. Antes de iniciarse la confrontación entre los peritos, el abogado Jaime Sanz de Bremont, representante de una de las acusaciones, denunció que el perito José Delfín Villalain no es profesor de la Escuela de Medicina Legal, como pretende, aspecto que ratificó el director del centro, Bonifacio Piga, que es otro de los peritos que interviene en el juicio. Villalain, quien participó en el caso Almería como perito de la defensa de los guardias civiles, mostró un carnet de la Escuela de Medicina Legal, firmado por el doctor Piga, que éste reputó como falsificado. A raíz del caso Almería, Villalain ya fue denunciado por presunta usurpación de funciones. Al final, sin que se sepa muy bien por qué ni con qué criterio, se decidió que el director sería el profesor Verdú, algo inexplicable, ya que este médico se encontraba en excedencia, es decir, que llevaba varios años sin realizar ninguna autopsia por orden de algún juzgado. A primera hora de la mañana, con los alrededores del edificio abarrotados de periodistas, micrófonos y cámaras que habían hecho guardia toda la noche, los 6 médicos entraron en el Instituto Anatómico Forense. Alguien ya había colocado cada uno de los cuerpos en una mesa de autopsias, una especie de camillas metálicas dotadas de agua corriente y de un desagüe. Oficialmente, a las 9 horas del día 28 de enero de 1993, en cumplimiento de orden judicial, practicaron la autopsia al cadáver número 1, según se numeraron en el momento del levantamiento. Las primeras anotaciones se hicieron los médicos en su informe fueron acerca del aspecto general que presentaba el cadáver, que había sido extraído de la fosa en primer lugar y que se encontraba sobre la mesa de autopsias, boca abajo, parcialmente apoyado sobre el costado derecho. La cabeza está separada del cuerpo, los brazos aparecen colgados a la espalda del cadáver, con ambas muñecas sujetas por una ligadura de doble nudo. El cuerpo aparece totalmente impregnado de tierra, en la que se observan algunas larvas de insectos en escasa cantidad. Llama la atención que el antebrazo izquierdo está desprendido a nivel de la articulación del codo, faltando la masa muscular del antebrazo. La parte superior izquierda de la cavidad torácica ha sufrido fenómenos de transformación, con desprendimiento de las costillas del lado izquierdo, de la clavícula izquierda, de la escápula izquierda y con desintegración de la articulación del hombro. La cavidad torácica a este nivel comunica ampliamente con el exterior. El panorama era desolador. La cabeza suelta, el brazo izquierdo partido y arrancado por el codo y con un gran boquete a la altura del hombro izquierdo que dejaba ver el interior del pecho. Tras la primera inspección, los forenses detallaron las prendas de vestir que portaba el cadáver, que le son retiradas respetando su integridad. Suéter de tejido y colores claros, camiseta deportiva de color claro sin inscripciones visibles, sujetador blanco que aparece perfectamente abrochado en su posición habitual. Pantalón vaquero azul, marca Caroche Classic Brand, que aparece perfectamente abotonado. Cinturón de piel marrón de hebilla ancha, que parece perfectamente cerrado. Bragas blancas, calcetines de color morado, con fajas verdes en la parte superior. Botas de color marrón, con cordones del número 38 de la marca Geneve. Además, el cadáver portaba los siguientes objetos personales: anillo de oro con una piedra azul turquesa engarzada, reloj marca Capricho plateado de esfera blanca y gran tamaño con su correspondiente pulsera metálica elástica, 8 monedas, barra de labios de color rosa marca Gobi, ligadura de doble nudo fabricada con lo que parece ser una venda elástica de color blanco con un ribete rojo en uno de sus bordes. Resultaba macabro que los forenses consideraran como un objeto personal de la víctima la venda con la que su asesino o asesinos habían atado sus muñecas, pero así lo especificaron en su informe.
Una vez que el cadáver estuvo completamente desnudo, se comprobó que se trataba de una mujer de una estatura aproximada de 1,60 m. La putrefacción, según los médicos, aparecía muy avanzada, en plena fase denominada científicamente colicuativa, es decir, cuando los elementos orgánicos se van transformando en líquidos. Esta fase colicuativa es claramente perceptible en el estudio interno del cadáver, pues hay sustitución del paquete visceral por una masa amorfa y homogénea. No obstante, a nivel externo, la integridad cutánea es completa, desde una línea imaginaria que, partiendo del hombro izquierdo, concluye en una zona mamaria derecha. Esta línea se extiende hacia abajo, ocupando el resto del cuerpo. Es decir, el cadáver tenía toda la piel del cuerpo intacta, pero le faltaba un enorme trozo del pecho y el cuello también había desaparecido. Para explicar la desaparición de la piel y los músculos del pecho, los médicos lo achacaron a una intervención animal, dado que la parte del cadáver que faltaba era la que se encontraba más cerca a la superficie del enterramiento. Sin embargo, jamás aclararon qué tipo de animal se había comido parte del cuerpo del cadáver número 1. En relación a la cabeza, afirmaron que la pérdida de partes blandas ha dado lugar al desprendimiento de las vértebras cervicales, con la consiguiente separación de la cabeza. No existen lesiones macroscópicas a nivel de las vértebras cervicales, es decir, a simple vista no vieron ningún tipo de señal de algún arma en las vértebras del cuello, pero tampoco aclararon si estaban todas, ni se envió ninguna a analizar para comprobar que efectivamente carecían de lesiones. Por otra parte, resultaba extraño que un animal devorara la piel y los músculos del cuello y no dejara señal ninguna en las vértebras. Además, resultaba difícil entender que si la víctima conservaba íntegra toda la piel del cuerpo, la cabeza fuera una auténtica calavera, en fases muy avanzadas de esqueletización. El cuero cabelludo estaba desprendido, encontrándose un amasijo de pelos que corresponde a los cadáveres 1 y 2 en la bolsa del primer cadáver. Inconcebiblemente, el Dr. Ross, durante el levantamiento de los cuerpos, había cogido las cabezas de los 2 primeros cuerpos que estaban juntas en la fosa, aunque las cabezas estaban a bastante distancia, y las había introducido hechas un revoltijo en una de las bolsas. El siguiente paso de los forenses fue levantar con agua a presión todo el cuerpo, en el que distinguieron las siguientes lesiones: hematoma rodeando de 4 por 3 centímetros en la cara posterior del brazo izquierdo, surco muy apergaminado de 1,5 centímetros de anchura que rodea la muñeca izquierda, hematoma de forma elíptica con 10 centímetros de diámetro vertical mayor, 6 de diámetro menor, horizontal, situado en la parte posterior del hombro derecho. Hematoma alargado en sentido vertical de 4 por 2 centímetros en la cara interna del brazo derecho, surco muy apergaminado de 1,5 centímetros de anchura que rodea la muñeca derecha, escoriación redondeada de 3 centímetros de diámetro situada en la región dorsal, a nivel de la 10ª vértebra dorsal, hematoma rodeando de 1 centímetro de diámetro en parte posterior de pierna izquierda, hematoma cuadrangular de 4 por 2 centímetros situado en cara interna del muslo izquierdo, hematoma alargado de 8 por 2 centímetros a nivel de cara lateral externa de pierna izquierda. Además, los forenses comprobaron que había innumerables mordeduras diseminadas, sobre todo por la espalda, nalgas y extremidades. Por su forma, los médicos consideraron que habían sido producidas por la acción violenta de objetos de superficie, morfología y consistencia variable. Sin embargo, aparecen también hematomas a nivel de extremidades superiores e inferior, cuyo mecanismo de producción podría ser el de presión, dada la zona de difícil accesibilidad en la que asientan parte interna del muslo, parte posterior del brazo y antebrazo. Es decir, los forenses consideraban que las lesiones que presentaba la víctima habían sido producidas de 2 formas: por golpes brutales propinados con diferentes objetos y por haber sido sujetada con fuerza por los muslos y los brazos. Pero aún comprobaron que había más heridas.
Existen en ambas muñecas lesiones de tipo de surcos, con hendidura muy pronunciada, que habla a favor de una intensa presión por un lazo no blando, consistente y mantenido. Sin embargo, presentan un aspecto macroscópico a simple vista que indica una escasa reacción de vitalidad, como si hubieran sido producidas un corto tiempo antes del fallecimiento. Los médicos tenían claro que las ataduras que rodeaban las muñecas del cadáver le habían sido colocadas poco antes de morir. Después examinaron la cabeza, comprobando que un poco por encima de la sien había un orificio, cuyas características generales se corresponden con las de un orificio de entrada por disparo por arma de fuego. Curiosamente, la forma del orificio era elíptica, midiendo por una zona 1.3 centímetros y por otra 0.9 centímetros, y no encontraron orificio de salida. Sin embargo, algo parecía ya muy claro: la víctima había muerto de un disparo en la cabeza. También observaron que en el cráneo había un hematoma redondeado de 2 centímetros de diámetro, situado 2 centímetros por encima de la protuberancia occipital externa, y que en la cuenca que ocupó el ojo derecho había materia orgánica de color oscuro que hacía suponer una fuerte hemorragia. Igualmente, llamaba la atención que en la mandíbula superior faltaran los incisivos mediales y en la inferior el segundo premolar del lado derecho y el segundo molar del lado izquierdo. Para finalizar el examen externo, los forenses anotaron un detalle más. En los incisivos inferiores se observan incrustaciones minerales en el borde superior, compatibles con una permanencia prolongada del cuerpo en terreno de naturaleza calcárea. El examen externo del cuerpo había terminado, pero los forenses no habían aclarado, ni lo harían nunca, algunos importantes interrogantes. ¿Qué mecanismo había producido la rotura del brazo izquierdo a nivel del codo y el arrancamiento del antebrazo? ¿Qué animales se habían comido la parte que faltaba del cuerpo? ¿Cuántas vértebras cervicales faltaban y por qué? ¿Qué instrumento había podido producir un hematoma cuadrangular en la parte interna del muslo izquierdo? ¿Dónde estaban los 2 dientes y las 2 muelas que le faltaban al cadáver? ¿Por qué faltaban? La siguiente fase de la autopsia fue el examen interno del cuerpo. Los forenses comenzaron por la cabeza, limpiaron el cráneo por fuera y pasaron a realizar una de las más desagradables tareas para cualquier médico forense: cerrar el cráneo para comprobar lo que existe en su interior. En este caso pudieron ver que la putrefacción había convertido el cerebro y el cerebelo en una masa amorfa de color grisáceo azulado, de consistencia blanda, pastosa. Cuando la retiraron y observaron el interior del cráneo, comprobaron que había un proyectil incrustado justo encima de la órbita que ocupó el ojo derecho. Curiosamente, esta bala no se había deformado lo más mínimo, pese a que había atravesado los huesos de la cabeza y había provocado una fisura de 5 centímetros en el cráneo al chocar en su interior. Los forenses continuaron la autopsia con la zona del pecho y lo primero que estudiaron fue la piel que lo cubría. Apreciándose que los bordes del mismo son irregulares y deflecados, correspondiéndose este aspecto con que la destrucción de la misma se produjera a cargo de los animales de la zona. Una vez más, los especialistas achacaban a unos desconocidos animales de la zona el haber hecho desaparecer parte del pecho. También apreciaron una zona oscura entre las costillas segunda, tercera y cuarta de la parte derecha, que se debía a una gran hemorragia que la víctima sufrió aún con vida, probablemente a causa de un fortísimo golpe, aunque los forenses no aclararon con qué instrumento o arma se le produjo. Sin embargo, el dato más espeluznante que encontraron en la parte superior del cadáver fue que la columna vertebral aparece desarticulada. Las 6 primeras vértebras de la columna estaban desarmadas y dispersas por la zona. Los pulmones y el corazón de la víctima no se podían ni tan siquiera distinguir, ya que habían convertido en putrílago. Pero aún había más en la zona pectoral, una herida abierta en forma de corte en el pecho izquierdo.
Para terminar con el examen interno del cadáver, abrieron el abdomen, encontrando que las vísceras estaban muy alteradas por los fenómenos putrefactivos. Sin embargo, el estómago está conservado. A la apertura se aprecia una sustancia de color anaranjado. De todo el examen interno que los 6 forenses realizaron del cadáver, se aumenta la lista de 2 interrogantes que los forenses dejarían para siempre sin respuesta. ¿Cómo pudo romperse la columna vertebral? ¿Qué explicación había para que las 6 vértebras dorsales más cercanas al cuello estuvieran separadas de la columna y desperdigadas por el interior del pecho? ¿Qué tamaño tenía la herida que había en el pecho y con qué arma se había producido? ¿De qué se trataba la sustancia anaranjada que encontraron en el interior del estómago? ¿Por qué no se mandó a analizar? Los forenses, conscientes de que probablemente la víctima pudiera haber sufrido algún tipo de abuso sexual, dejaron para el final el estudio de la zona anal y genital. Lo primero que observaron fue la gran dilatación del orificio anal, que presenta un diámetro aproximado de unos 5 centímetros. No es descartable que dicha dilatación pudiera tener un origen forzado, derivada de la introducción de un objeto o parte anatómica a través de dicho orificio en vida o post-mortem, después de muerta. En todo caso, dicho objeto o parte anatómica carecería de bordes afilados o rugosos, ya que no se ha apreciado la existencia de erosiones o lesiones en las mucosas. Además, comprobaron que el orificio anal presentaba abundantes restos fecales, es decir, la víctima había hecho sus necesidades poco antes de morir, algo que convertía aún en más inexplicable la extraña sustancia que contenía el estómago del cadáver. Continuando la inspección externa, comprobaron que, a simple vista, no se aprecia lesión alguna en el orificio anal, en la zona cutánea que le rodea o en los primeros tramos de la mucosa rectal. Igualmente, en la región genital no se aprecian lesiones a nivel de labios mayores o menores, pero lo que más sorprendió gratamente a los forenses después de las barbaridades que habían tenido que observar fue que no se aprecian soluciones de continuidad traumáticas en el repliegue mucosa que ocluye parcialmente la entrada de la vagina. Es decir, la víctima tenía el himen intacto y había muerto virgen. Para finalizar la autopsia, realizaron la apertura de las cavidades vaginal y rectal sin que en ninguna de ambas se encuentre ningún tipo de alteración traumática. Afortunadamente, no tenía herida alguna en sus partes más íntimas. El siguiente paso fue la toma de muestras orgánicas procedentes del cadáver, a fin de que se realicen las oportunas investigaciones analíticas en el Instituto Nacional de Toxicología. Una decisión tremendamente polémica, puesto que estos 6 forenses ya sabían que al día siguiente otro médico, el profesor Frontela, iba a realizar una segunda autopsia. Sin embargo, debía correrles mucha prisa por enviar las muestras a Madrid antes de que las viera el profesor Frontela. Esto fue lo que apuntaron al cadáver: 2 fragmentos cutáneos de muñeca derecha, mano izquierda, mano derecha, fragmento cutáneo perianal que incluye orificios anal y vaginal, cráneo. Asimismo, se remiten al Instituto Nacional de Toxicología una bolsa conteniendo las bragas para que se efectúe búsqueda de fluidos orgánicos y, si procede, identificación. Antes de terminar su informe, los forenses pusieron por escrito un dato importante. Se efectúa reportaje fotográfico durante la práctica de la autopsia a cargo del Servicio Fotográfico del Instituto Anatómico Forense de Valencia y de personal de Gabinete de Policía Científica de la Guardia Civil. ¿Para qué querían hacer fotografías de la autopsia los miembros de la Guardia Civil? Alguien puede pensar que para conocer en profundidad las lesiones que presentaba el cadáver, de cara a realizar un mejor trabajo de investigación. Sin embargo, si esto fuera así, les hubiera bastado con pedirlas realizadas por el Servicio Fotográfico del Instituto Anatómico Forense. Sin embargo, querían hacerlas ellos mismos. Pero, ¿qué es lo que fotografiaron? Años después, Jesús Jiménez Jiménez,
Uno de los guardias civiles que realizaron las fotografías declaró bajo juramento que fotografiaban lo que les iban indicando los médicos. Que el número de fotografías que se realiza, bajo mi punto de vista, los que dirigen el tema de las fotografías son los forenses. No sigo mi criterio. Que cada fotografía que hacía era por indicación de los médicos forenses. Así era normalmente, que cada una de ellas son hechas bajo las instrucciones de cualesquiera de los médicos forenses. Sin embargo, los forenses siempre han repetido ante los jueces que ellos jamás dieron indicación alguna a estos guardias civiles de las fotos que tenían que realizar. ¿Quién no ha dicho la verdad? De lo que desde luego no existe ninguna duda es que alguien tiene guardadas en un cajón muchas de las fotografías de la autopsia, ya que los médicos, antes de las conclusiones, pusieron por escrito una curiosa coletilla. Se adjunta resumen de dicho reportaje fotográfico al presente informe. ¿Por qué solo un resumen? ¿Dónde están las demás? Lógicamente asalta la duda. ¿Qué se veía en esas otras fotografías? Porque hay un detalle realmente asombroso e inexplicable, sobre todo teniendo en cuenta que había 4 personas haciendo fotografías, y es que no hay una sola imagen de todo el sumario, de las autopsias propiamente dichas. No hay ni una sola fotografía del interior de los cuerpos, ni de sus vísceras. Pero lo que se les olvidó reseñar a los forenses en su informe es que, además de fotografías, otros 2 miembros de la Guardia Civil filmaron en video esta autopsia y las 2 siguientes. Y, desde luego, no lo hicieron por recomendación ni orden de los médicos forenses, a tenor de lo declarado bajo juramento por el doctor Verdú. Quisiera hacer la precisión de que el vídeo no es un vídeo que fuera dirigido por nosotros, sino que fue realizado, si no recuerdo mal, por la propia Guardia Civil, pero no fue una cosa que dirigiéramos nosotros. Tampoco la orden de realizar el vídeo provino del juez, puesto que si así hubiera sido, constaría por escrito en algún documento del sumario. La pregunta entonces parece obvia. ¿Por orden de quién y para qué filmaron los guardias civiles la autopsia? Después de poco más de 2 horas de trabajo, los 6 médicos finalizaban el informe de autopsia del denominado cadáver número 1, diciendo: de lo anterior se deduce lógicamente las siguientes conclusiones. Las características generales del cadáver y las ropas y objetos personales encontrados en el mismo se corresponden con las de Antonia Gómez Rodríguez. La muerte ha sido violenta. La muerte se produjo con absoluta seguridad por destrucción de centros vitales encefálicos. Dicha destrucción de centros vitales encefálicos se produjo como consecuencia de una herida por arma de fuego. Dicha herida por arma de fuego tiene las siguientes características: orificio de entrada a nivel temporoparietal izquierdo con morfología elíptica de 1.3 por 0.9 centímetros, trayectoria en la cavidad craneal de detrás adelante, de izquierda a derecha y ligeramente descendente, alojamiento del proyectil en la lámina orbitaria derecha del hueso frontal. No es posible precisar absolutamente la distancia desde la que fue efectuado el disparo con los datos obtenidos en el examen macroscópico, si bien cabe descartar el disparo a boca de jarro, el que se realiza con la boca del arma en contacto con la piel. 6. En el cadáver aparecen múltiples lesiones de tipo contusivo, fundamentalmente a nivel de plano posterior del mismo y extremidades. La mayoría de estas lesiones presentan claros signos de reacción vital. 7. En el cadáver aparece una pronunciada dilatación anal, compatible con la introducción de un objeto o parte anatómica a través de dicho orificio en vida o post-mortem. 8. El cadáver presenta signos de haber sido atadas las manos mediante un lazo no blando. Dicha atadura debió producirse antes del fallecimiento. 9. Los datos contenidos en el estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos hacen compatible el establecimiento de una data de la muerte de al menos 2 meses.
No es posible precisar con mayor exactitud el momento del fallecimiento, debido a los fenómenos putrefactivos y al deterioro adicional del cuerpo por la acción de fauna y flora cadavérica. Tras un corto descanso, los 6 forenses continuaron su trabajo. A las 12 horas del día 28 de enero de 1993, en cumplimiento de orden judicial, practicaron la autopsia al cadáver número 2, según se numeraron en el acto de levantamiento. El segundo cadáver aparecía sobre la mesa de autopsias tumbado sobre el lado derecho y con las piernas flexionadas. Tenía igualmente la cabeza separada del cuerpo, aunque en este caso la mandíbula también estaba separada del cráneo. Junto al cadáver estaba el cuero cabelludo desprendido, formando una magma en el que resulta imposible diferenciar a simple vista su pertenencia a los distintos cuerpos en estudio. Los brazos aparecen en la parte delantera del cuerpo con las muñecas atadas con una ligadura en forma de grilletes. El cuerpo aparece totalmente impregnado de tierra, en la que se observa escasa cantidad de larvas de insectos. Llama la atención en el primer examen del cuerpo la ausencia de la mano izquierda, que aparece desarticulada, con los huesos del carpo, metacarpianos y falanges diseminados. Este segundo cadáver vestía las siguientes ropas: cazadora de color azul metálico con múltiples bolsillos de cremallera que aparecen cerrados, camiseta de color no precisable, pero la tonalidad es clara, presenta un corte vertical en la parte delantera que llega desde el cuello hasta el borde inferior de la prenda. Esta camiseta había sido cortada de arriba a abajo por la parte delantera y las dos mitades estaban unidas con un doble nudo, de forma similar a cómo se colocaban las camisas anudadas algunos bailadores flamencos. Los forenses también observaron que en la parte de la espalda de esta camiseta había 2 agujeros de unos 2,5 centímetros de largo en forma de ojal. Estaban situados a unos 25 y 40 centímetros respectivamente del cuello de la prenda. Sujetador de color blanco también había sido cortado limpiamente en el centro de la parte delantera. En la cazoleta derecha aparece una mancha redondeada rojiza de aspecto costroso que pudiera corresponderse con una mancha hemática de sangre. Esta prenda se encuentra colocada en su posición habitual. Pantalones vaqueros de color azul claro, marca Levi's, perfectamente abotonados, que llevan en la parte posterior de ambas perneras 2 parches de tejido similar. Cinturón de piel oscura de villa ancha, que aparece perfectamente cerrado. Bragas de color blanco con rayas verdes. El cadáver no lleva calcetines. Zapatos de color azul con suela gruesa de goma de la marca Highlanders Snipe. En el interior de los zapatos hay unas plantillas de las usadas para la transpiración. Presenta una ligadura en forma de grilletes, fabricada con una cuerda gruesa. El cadáver llevaba además los siguientes objetos personales: reloj marca ADEC de cuarzo de color negro con esfera blanca, 3 monedas, barra de pintalabios de color rosa. Tras serle retiradas las ropas, observaron que en este caso también se trataba del cadáver de una mujer de una estatura total de unos 65 centímetros. Igualmente, la putrefacción aparece muy avanzada, encontrándose en plena fase colicuativa, que es cuando las partes sólidas se transforman en líquidos. Sin embargo, hay un detalle que a los forenses les llamó poderosamente la atención. A nivel externo, la integridad cutánea es superior a la que cabría esperar en relación con la situación visceral, como consecuencia de la producción de fenómenos espontáneos de conservación cadavérica en función de las características del medio en el que permaneció el cuerpo. Es decir, externamente el cadáver estaba mucho mejor conservado de lo que posiblemente, y la respuesta que para ello encuentran los 6 médicos forenses está en la composición y las características del terreno donde estuvo enterrada la víctima. Una afirmación difícil de entender si, como los forenses afirmaron, los 3 cuerpos estuvieron siempre juntos y enterrados en un único sitio. ¿Cómo se puede explicar que el segundo cadáver esté mejor conservado de lo lógico y los otros 2
si estaban en el mismo lugar. También en este segundo cuerpo, según los forenses, la pérdida de partes blandas ha dado lugar al desprendimiento de las vértebras cervicales con la consiguiente separación de la cabeza. La explicación que encuentran es muy sencilla. La putrefacción ha hecho desaparecer toda la piel y la carne del cuello y de la cabeza, y por eso las vértebras estaban sueltas y el cráneo desprendido. Sin embargo, resulta difícil entender que la misma putrefacción no haya afectado a ningún otro centímetro de piel del cuerpo, que solo haya desaparecido la piel y la carne del cuello y de la cabeza, y no de ninguna otra parte del cadáver. Bueno, sí, supuestamente también de la mano izquierda. La derecha la tiene íntegra y perfectamente conservada, y la izquierda no existe, tan solo aparecen algunos huesos. La explicación que dan los forenses es la misma que con el cuello y la cabeza. Según los 6 médicos, la putrefacción ha hecho desaparecer absolutamente toda la piel y la carne de la mano izquierda, y por eso los huesos se han desarticulado. Sin embargo, esa misma putrefacción no ha afectado para nada al brazo de la muñeca para arriba, ni tampoco a la otra mano. Resultaba sin duda sorprendente el estado en que se encontraban los cuerpos, ya que por algunos detalles parecía que se trataba de cadáveres que llevaban enterrados muy pocos días, mientras que otros detalles hablaban de más de un año de enterramiento. El eminente profesor Juan Antonio Gisbert Calabuy, catedrático de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Valencia y una de las más grandes figuras españolas de la medicina forense en su obra Medicina Legal y Toxicología, obra que los forenses que hicieron las autopsias de Miriam Toñi y Desiree citan en numerosas ocasiones en su informe y en la cual participa como autor el propio Dr. Verdú, director de estas autopsias, explica de la siguiente forma la evolución de la putrefacción. La putrefacción evoluciona en el cadáver en 4 fases o periodos bien caracterizados. Periodo colorativo o cromático. Se inicia con el primer síntoma objetivo de la putrefacción, la mancha verde, localizada inicialmente en la fosa ilíaca derecha, en el vientre, pero que después se extiende a todo el cuerpo. Esta primera coloración verdosa se va oscureciendo progresivamente hasta asumir un tono pardo negruzco. Este periodo, que se inicia de ordinario 24 horas después de la muerte, dura varios días. Segundo, periodo enfisematoso o de desarrollo gaseoso. Se caracteriza por el desarrollo de gran cantidad de gases que abomban y desfiguran todas las partes del cadáver, hincha la cabeza, en donde los ojos presentan un acusado exorbitismo y la lengua aparece proyectada al exterior de la boca. Los genitales masculinos llegan a adquirir volúmenes verdaderamente monstruosos y la red venosa superficial se hace muy aparente en todas las regiones corporales. Este periodo tiene una duración de varios días, a veces hasta un par de semanas. Tercero, periodo colicuativo o de licuefacción. Los gases se irán escapando y el cuerpo irá perdiendo el aspecto macrosómico que tuvo en el periodo anterior. En la cabeza los ojos se hunden, se aplastan las alas de la nariz, se desnuda el cráneo y más tarde se destruyen las partes blandas de la cara. Todos los órganos están reblandecidos y dejan escapar una serosidad sucia. Sin embargo, una autopsia realizada en este momento aún puede proporcionar numerosas informaciones, por cuanto los órganos permanecen individualizados y su continuidad está intacta. La fase cualicuativa dura varios meses, de 8 a 10 generalmente. Hasta acá el capítulo 6 de ¿Qué pasó en Alcácer? En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 6. Por su atención, nuevamente, muchas gracias.